tardes, mi nombre es Yalerendira García Gómez y bueno, nuestro objetivo es entender cómo se forman los planetas, su importancia y que la comunidad estudiantil se interese por estos temas científicos. Mi nombre es Concepción Viridiana Galete Núñez. Nuestra hipótesis es que nosotros pensamos que los planetas se forman a partir de un disco protoplanetario y que este debe de tener ciertas características para que los planetas se condensen. Durante el proceso de formación estelar, se forman discos de gas y polvo en torno a las estrellas jóvenes, las cuales dan origen a sistemas planetarios. Hoy en día, se piensa que el sistema solar se formó del colapso gravitatorio de una nube de gas, nebular y polvo. A los discos que se forman en este proceso, precursores de sistemas planetarios, reciben el nombre de discos protoplanetarios. La teoría nebular a menudo se le atribuye a Kant y Laplace. Esta teoría habla de que el sistema solar se formó a partir de una nube de gas y polvo. A todo esto, existen numerosas pruebas de la existencia de discos protoplanetarios que apoyan esta teoría. Las nubes moleculares son las progenitoras de las estrellas y, por consiguiente, de los sistemas planetarios. Estas nubes están formadas fundamentalmente por moléculas de hidrógeno, aunque también se observan CO2 y amoníaco. Algunas de ellas se ven en cielo como regiones oscuras. Esto se debe a que el polvo que contienen oscurece la luz de las estrellas de la galaxia que se encuentra detrás de ellas. La formación estelar ocurre en los brazos espirales de la galaxia. Las nubes moleculares se fragmentan en subestructuras que a su vez colapsan para dar lugar a las estrellas. El resultado de la fragmentación de la nube y del colapso de sus componentes es un cúmulo estelar. El proceso de formación estelar involucra pasar por múltiples escalas tanto de tamaño como de masa. La masa típica de una nube molecular es alrededor de 106 masas solares y su extensión de 100 parsecs, siendo su velocidad de rotación muy baja. Por su parte, los fragmentos que dan lugar a las estrellas tienen un tamaño aproximadamente de 0.01 parsecs y masas típicamente estelares de aproximadamente una masa solar. La fragmentación de la nube tiene su origen en las mareas provocadas por la galaxia, los campos magnéticos y la turbulencia, los cuales juegan un rol fundamental para que se formen grumos de alta densidad que luego colapsan para dar origen a las estrellas. Durante el colapso de una nube se pueden distinguir dos etapas: la fragmentación y el posterior colapso y acreción de los fragmentos. La fragmentación de la nube daría origen a núcleos de masas superiores a 0.01 a 0.07 masas solares. Por debajo de este límite de fragmentación es poco probable, ya que, en este caso, los fragmentos serían tan densos que se volverían lo suficientemente opacos como para impedir el transporte de energía, llevando a que la temperatura aumente sin límites. El colapso gravitacional de una nube protoestelar se detiene cuando su núcleo se vuelve opaco y es entonces capaz de calentarse lo suficiente como para que la presión contrarreste a la gravedad. Dado que tanto la presión como la gravedad actúan en forma isotrópica, las estrellas resultantes son esféricas. Sin embargo, dado que el momento angular no es nulo, hay un segundo agente que puede llevar a detener el colapso, la fuerza centrífuga. Durante el colapso de la nube, la conservación del momento angular lleva a que la velocidad de rotación aumente en varios órdenes de magnitud. A diferencia de la presión, la fuerza centrífuga no es isotrópica y actúa en forma perpendicular al eje de rotación. De este modo, el colapso que se produce paralelo al eje de rotación queda parcialmente inalterado. A partir del momento en que la nube alcanza un determinado radio, la fuerza centrífuga se vuelve lo suficientemente importante como para que el gas que caiga hacia el centro lo haga en forma paralela al eje de rotación. El material llega entonces al plano ecuatorial de la estrella, donde la componente vertical de la fuerza gravitatoria es cero y la componente radial se equilibra con la fuerza centrífuga. Se forma así un disco circunestelar en el plano ecuatorial.
El ancho del disco queda determinado por el equilibrio entre la presión del gas y la componente vertical de la fuerza gravitatoria que ejerce la estrella. El balance de fuerzas en la dirección radial se da entre la fuerza gravitatoria y la fuerza centrífuga más el gradiente de la presión del gas. El resultado global del colapso de una condensación de gas es una protoestrella con un disco de acreción, el cual eventualmente puede convertirse en un disco protoplanetario. Es importante notar que tanto a nivel observacional como teórico es poco lo que se sabe respecto de los discos protoplanetarios y su origen. En el primer caso, el problema radica en que la sensibilidad y la resolución necesaria para este tipo de estudios debe ser muy grande. En cuanto a los estudios teóricos, existen numerosas dificultades a nivel computacional. El escenario estándar de la formación de un sistema planetario se puede pensar en 4 etapas. Primero, el polvo sedimenta hacia el plano de la nebulosa protoplanetaria formando un disco. Luego, la formación de un sistema planetario comprende las 3 etapas restantes, que están caracterizadas por la aparición en el disco de 1. Los planetesimales, 2. Los protoplanetas y finalmente 3. Los planetas. El disco circunestelar está formado principalmente por gas y polvo. La formación de los planetas requiere entonces el crecimiento de las partículas de polvo en al menos 12 órdenes de magnitud. Se considera polvo a las partículas con tamaños debajo del micrón y hasta aproximadamente el centímetro. El movimiento de estas partículas está acoplado a la del gas y su crecimiento ocurre por colisiones inelásticas. A medida que estas partículas van aumentando su tamaño, se van desacoplando dinámicamente del gas, estando su movimiento bien descrito como una combinación entre la correspondiente a una órbita kepleriana y la fricción aerodinámica producto de estos objetos se desplaza más rápido que el gas que los rodea. Cuando la acreción de planetesimales da lugar a cuerpos de tamaños terrestres, estos vuelven a acoplarse al disco de gas, pero en este caso predomina la interacción gravitatoria. Aparecen los fenómenos de migración. Su subsecuente crecimiento dará lugar a los núcleos de los planetas gaseosos. Cuando un embrión alcanza aproximadamente las 10 masas de la Tierra, es capaz de acretar grandes cantidades de gas circundante, dando origen a las extensas atmósferas de los planetas gigantes. En síntesis, los primeros cuerpos masivos en aparecer en el disco son los planetesimales, que se forman por la coagulación de granos de polvo. Luego, los protoplanetas se forman por acreción de planetesimales. Finalmente, la tercera etapa es en la que se distingue la formación de los planetas terrestres de los planetas gigantes. Mientras que los primeros surgen de la colisión de protoplanetas, los segundos son protoplanetas capaces de acretar grandes cantidades de gas de la nebulosa. En el proceso de formación de un sistema planetario hay dos cuestiones que no están bien entendidas: la formación de los planetesimales y la formación de los planetas gigantes. Uno de los motivos por los cuales los planetesimales deben formarse mientras todavía hay gas en el disco tiene que ver con que los planetas gigantes deben a su vez formarse mientras el gas esté presente. Se concluye entonces que los planetesimales deben formarse durante los primeros millones de años de la evolución de la estrella en la presecuencia principal, cuando los discos tienen todavía abundante cantidad de polvo. Sin embargo, dado que las partículas centimétricas no tienen radiación en forma eficiente, no se puede observar a los planetesimales durante su proceso de formación. Actualmente existen 2 mecanismos propuestos para la formación de los planetesimales. 1. Colisiones sucesivas entre las partículas de polvo que terminen con la aglomeración de las mismas. Y 2. El colapso gravitatorio de pequeñas partículas sólidas en cuerpos más grandes. La otra posibilidad para la formación de los planetesimales es la inestabilidad gravitatoria. Este mecanismo es responsable de la formación de muchos de los objetos del universo, en las más diversas escalas. En el caso de los planetesimales, la idea es que estos se formaran en el disco protoplanetario, donde los sólidos forman un disco frío, el cual se fragmentaría debido a su autogravedad y provocaría de esta forma el colapso de pequeñas partículas sólidas en planetesimales.
Desaparición del disco. Los vientos, la radiación solar, el crecimiento de materia hacia la estrella acaban por agotar el material del disco, especialmente la componente gaseosa más volátil. Se estima que la vida media de los discos protoplanetarios en estrellas de masa baja es de 10 a la 6 o 10 a la 7 años. En conclusión, la formación de planetas pasa por 3 etapas principales. Primero, la sedimentación de partículas de polvo interestelar. 2, la formación de planetesimales. Y 3, la formación de planetas terrestres y gigantes. De la formación de los planetesimales no se tiene mucha información aún, solo supuestas teorías. Por lo tanto, los planetas se forman dentro de los discos protoplanetarios en estrellas jóvenes.